Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a la Escuela Internacional de Posgrados. Soy Félix Blasco, soy el director académico del área y aquí tengo a dos grandes expertos que hoy nos van a dar una sesión sobre Python, el Internet de las Cosas y una implementación de las Smart Solutions. Como sabéis, todos nuestros webinars y todos nuestros cursos están orientados a la empleabilidad, con lo cual intentamos estar un poco a la última de la tecnología. De hecho, justo antes de empezar estábamos hablando de las nuevas cosas que están apareciendo, que son siempre muy interesantes y que casi seguir el ritmo nos cuesta a todos. Y dicho esto, pues les voy a ceder tanto a José Manuel como a Isabel los trastos para que ellos empiecen a dar este seminario. Y luego al final pues tendremos una sesión como siempre de preguntas para que podáis aclarar dudas o lo que queráis preguntarles. Y dicho esto, Isabel, José Manuel, Hola, gracias. al toro. ¿Veis la presentación, verdad? No hay ningún Sí, problema. Vale. Pues José, cuando quieras. sí, si queréis pasa a la siguiente. Ujú. Muy bien, por recordar el webinar de la semana pasada, estuvimos hablando a nivel teórico del Internet de las Cosas. Por poner en contexto, dijimos que hay dos campos muy importantes, muy punteros, que van a expandirse en los próximos años con más o con la misma o mayor fuerza que la inteligencia artificial, que van a ir unos de las manos de otros y que son la computación cuántica y el Internet de las Cosas. La computación cuántica, hacemos una pequeña introducción en la escuela con Qiskit de IBM y con Circuit de Google. Hablamos un poco de física cuántica, de incluso puertas lógicas y cosas que tienen asociadas con conocimientos sobre ello. Y del Internet de las Cosas no teníamos nada en el programa porque es un máster de Python para Big Data, Hacking y Machine Learning. Entonces, dado que Isabel lleva con este tipo de proyectos casi 4 años, pensamos que lo mejor era abrir un poco el abanico y demostrar, que ya está más que demostrado, de una vez por todas, que Python es el lenguaje de programación por, por excelencia. Hay otros lenguajes que son muy buenos, no es el mejor en todos los aspectos a día de hoy, tiene sus puntos fuertes y puntos débiles, mayor número de puntos fuertes, por supuesto, y pensamos que es la mejor apuesta para aprender programación a día de hoy. Aquellos que no vieron el webinar, yo les aconsejaría que vieran primero el anterior. Creo que está en YouTube, el otro día creo que estaba en la página de YouTube de la escuela. Y creo que es la mejor forma de entender lo que estamos haciendo hoy. No obstante, para que todo el mundo entienda lo mayor posible y desde el punto de vista de aquel alumno, aquella alumna que no tiene conocimiento de programación muy fuerte, muy amplio, hemos discurrido bastante cómo explicar esto en el día de hoy. Podríamos haber programado todo línea por línea, pero es un poco abstracto, es un poco complicado de entender y hemos pensado que para que se entienda muy fácil y quede muy claro, vamos a hacerlo todo paso a paso con la arquitectura que planteamos el otro día para que veáis punto por punto qué estamos haciendo y por qué, sobre todo el por qué. Además, el código cambia con el tiempo, a veces cambian las formas de programarse las cosas y lo importante es que cojamos la idea. Primero cogemos la idea y vamos de más a menos, de más general a más específico. Entonces, de tal manera que por medio de la arquitectura entendamos cómo nos hacemos uso de herramientas y no es del revés, sino que tenemos una necesidad y utilizamos una herramienta que nos permite solucionar ese problema. Isabel, pasa a la siguiente diapositiva. Entonces, vimos que existen un montón de tecnologías que se relacionan unas con otras, muchas las vemos en la escuela, por no decir la mayoría, alguna no, Grafana no, y esta complementa una formación que damos de fundamentos de Big Data, donde hablamos de gráficos y demás. Y lo que explicamos en este caso como punto de Internet de las Cosas es MQTT y EMQX. Recordar de la clase anterior que existen varios protocolos de comunicación que son MQTT, OPC-UA, AMQP, etc. Con lo cual, lo ideal es que veáis el webinar anterior si no habéis visto todavía ese webinar. Vamos a explicar todo el código de tal forma que sea fácil de entender para todos, dado que hemos encontrado alumnos de otros programas que no son el de Python dentro de la escuela, que les interesa, que les gusta. Entonces pensamos que, ¿por qué hacerlo para alguien avanzado? Solamente es mejor hacerlo para todo el
público y que se entienda bien sobre todo lo que hacemos y el por qué. Si quieres añadir alguna cosa. Sí, bueno, que toda esta información o todo esto vamos a usarlo gracias a Docker, ¿vale? Vamos a emplear los siguientes Docker, voy a minimizar, ¿vale? Usaremos Docker Hub para poder usar las imágenes, si quieres ir contándolo tú. Que voy Sí, cambiando. ¿qué ocurre? Cuando uno empieza a programar, pues se instala MongoDB, se instala herramientas que nos permiten trabajar con tecnología. ¿Qué ocurre? Conforme pasa el tiempo y ya metiéndonos en temas de Big Data, lo ideal es trabajar con Dockers, porque es más fácil de trabajar con ello para las instalaciones. En este caso, tenemos 4 servicios. Tenemos que trabajar con PostgreSQL, con el Adminer, con Grafana y con EMQX, con el Docker. Entonces, lo ideal, ya lo explicamos en el programa en la escuela, en Python para Big Data, es usar Docker Compose. Nosotros hemos probado, por hacer prueba, que funciona correctamente, incluso haciéndolo por separado. Entonces, Isabel os va a explicar cómo hacerlo por separado, dado que esto en la escuela no lo hemos explicado, porque hemos explicado para Postgre y Mongo, pero no para otras herramientas, con lo cual Isabel os puede explicar cómo se hace para EMQX y para Grafana, y así pues complementa esa formación que tenéis de la clase. Sí, en el caso de los Docker se emplea mucho para despliegue, ¿no? Cuando vamos a dar a un cliente este tipo de servicios, pues para poder desplegarlo de manera muy fácil y crear y poder hacer una instalación rápida, se emplean los Dockers, ¿no? Nosotros vamos a emplear, como bien nos ha dicho, MQX, que es el propio broker de MQTT, ¿vale? Utilizaremos esta imagen. Para ello será necesario descargarnos la imagen mediante Docker Pull, como bien aparece aquí, sería copiar, y posteriormente podéis usar la instrucción de Docker Run, ¿no? Mediante esta instrucción ejecutaríais el servicio, ¿vale? Eso en el caso de MQX. MQX, como bien ha dicho José, es un protocolo MQTT, es un broker que nos va a permitir toda la conexión de Internet de las cosas, ¿vale? Por otro lado, vamos a usar la imagen de PostgreSQL, usaremos la imagen oficial que tenemos. Para usarla podemos usar o descargarnos también el Adminer, que nos permitirá visualizarlo, ¿vale? Tenemos las dos opciones y podéis usar a través de la explicación cómo hacerlo. Vamos a usar también Grafana, que lo vamos a ejecutar también usando Docker Run. Mediante esta instrucción haremos lo mismo, nos descargaremos el pool y posteriormente lo ejecutaremos. Y ya tendríamos los 4 servicios activos, ¿vale? Para poder desarrollar este ejemplo. Para que vosotros veáis que yo los tengo activos, pondría Docker PS y vería que tengo los 4 activos. Tendría, por un lado, tendría Grafana, por otro lado, tendría ejecutado el broker MQX, tendría para la parte de gestión de base de datos tanto el PostgreSQL como el Adminer, ¿vale? Tendría los 4 servicios activos correspondientes al puerto 3000 para Grafana, al 5432 para el PostgreSQL, ¿vale? Bien. Seguimos con la presentación. Arquitectura. Vale, bueno, por recalcar un momento, podemos hacer cada uno por separado, como ha explicado Isabel, o podemos hacerlos en conjunto con Docker Compose, como he comentado. No podemos hacerlo uno por una hora o todos juntos, porque se alargaría bastante programarlo todo línea a línea y demás, pero que sepáis que es la forma de trabajar en Big Data y en general en programación. Yo he probado para hacer con Docker Compose Postgre y Adminer, y luego por separado Grafana y el otro, y con lo cual vi que se puede y están después con Docker PS, aparecen todo bien activo y demás, no hay problema. Esta fue la arquitectura que planteamos el otro día. Esto se puede poner más complejo, menos complejo, aumentar de aquí, mejorar de allá. Después veremos qué puntos de mejora tenemos, entre otros. El punto de partida suele ser recogida de datos, siempre, sea lo que fuere, recogida de datos. Puede ser por sensores, de páginas web, APIs, scrape web, etc. En este caso concreto puntual, estamos simulando la entrada de datos por medio de sensores. Hemos explicado el otro día qué son sensores y qué son actuadores. Sensores son elementos
que recogen información. Entonces, una forma de trabajar con esto pues, es el propio Arduino. Yo he trabajado hace muchos años ya con Arduino. Temas de Raspberry Pi, la Jetson, a nivel más avanzado, etc. Y cogemos los datos. Tenemos que después procesarlos y visualizarlos. ¿Qué ocurre? En el caso concreto de la clase de hoy, no íbamos a colocar aquí una Jetson o una Raspberry. Podemos haberlo hecho perfectamente. Yo he hecho un montón de cosas con ello. Lo que pasa es que en la práctica lo que suele hacerse para comprobar que funcionan las cosas es establecer números aleatorios o pseudo aleatorios. ¿Qué ocurre? Creamos un listado de números y después, que lo va a explicar después Isabel cómo se crea, y después usaremos un script de Python para la publicación, otro para la suscripción, almacenaremos los datos en una base de datos para poder almacenarlo, para tenerlo ahí, para que en el futuro podamos verlo. Y para la clase de hoy hemos pensado que lo mejor es Grafana, porque Streamlit ya lo conocemos de las clases. Yo reconozco que son muchos temas, son muchas cosas. Los alumnos a veces te dicen que pasan muy rápido de unos temas a otros, pero con el ejemplo de hoy vais a ver que, aunque son muchas cosas, aunque es molesto aprender una tecnología y rápidamente pasar a otra sin que acabes de asimilar la actual, todo luego se interrelaciona. Y qué mejor ejemplo que este para poder comprobar que todo tiene relación unas cosas con otras. Entonces, vamos a ir, esto lo hemos hecho hace pocas horas, a ir presentando el proyecto de tal manera que se entienda bien qué hacemos, dónde y por qué. Vamos a comenzar con un script de Python que va a tener que ver con la publicación y después iremos paso a paso viendo cómo va. El paso final será visualizar los datos con Grafana y vamos a contar posibles mejoras, etcétera. Con lo cual, si quieres comentar alguna cosa más, Isabel. No, nada más que eso. Lo primero que vamos a hacer, entonces, vamos a estar en este primer paso, ¿vale? Vamos a hacer esta primera publicación y vamos a hacer la publicación hacia el broker, ¿no? Y todo lo necesario para poder realizar esa primera publicación. Ese es el primer paso que vamos a realizar. ¿Qué es necesario? Es necesario instalarnos dos librerías para poder realizar todo este proceso que hemos visto anteriormente. Uno es usar la librería Pajo MQTT, que nos permite conectarnos con el broker. Es un cliente que nos permite hacer la publicación y la suscripción hacia el broker. Y vamos a usar una segunda librería que es la PSICO-PG2 Binary. En este caso uso la Binary, existe una normal y otra binaria. La binaria es mejor para la gente que está empezando, entonces usaremos esta, ¿vale? Para poder hacer toda la conexión, el cliente, para conectarnos a la base de PostgreSQL, ¿vale? Son las dos que vamos a emplear y vamos a usar. Bien, para ello, ¿qué tenemos? Yo voy a tener aquí los requerimientos, ¿vale? Que son la instalación. Normalmente nosotros en la escuela, a mí me gusta mucho enseñar a los alumnos a trabajar con entornos virtuales, ¿vale? Un entorno virtual nos permite usar diferentes versiones, incluso diferentes también versiones de Python, no solo de librerías, independientemente de unos proyectos a otros, ¿no? Yo en este caso, yo tengo en mi ordenador ahora mismo instalado Python 3.8 y uso las librerías bajo MQTT en esa versión 1.6 y PSICO-PG2 2.9, ¿vale? La versión 2.9. Vale, pues, ¿qué vamos a hacer? Yo ya tengo aquí mi proyecto, entonces voy a crear lo primero de todo. Voy a abrir aquí. Bueno, voy a minimizarlo porque siempre me gusta minimizároslo para que veáis que se va a crear ahí una carpeta. Entonces voy a crear lo primero de todo, voy a usar una librería de Python para crear ese entorno virtual que se llama VirtualLemp, ¿vale? Crearemos ese entorno que nos va a permitir usar eso, independientemente de unos proyectos de otros, las versiones de Python que nosotros queremos usar para este proyecto en concreto. Y como os he enseñado, tengo las librerías en el archivo requirements y para ello vamos a hacer la instalación. Vamos a activar primero el entorno, perdón. ¿Vale?
Veis que se ha activado el entorno porque me aparece que está ya activo, ¿vale? Y a continuación haremos la instalación. Pip install -r y el archivo requirements. Haremos la instalación de las dos librerías, ¿vale? Ya las tenemos activas, ¿vale? Eso es lo primero de todo. Nos ha creado aquí la carpeta con su entorno. Bien. Una vez que ya tenemos todo creado, como hemos dicho en la presentación, vamos a usar un script para la publicación, ¿vale? Este es nuestro script. Vamos a ir desglosándole poco a poco y viendo en qué se compone. Vamos a usar, como bien he dicho, la librería Pajot MQTT con un cliente. Entonces necesitaremos importar las librerías de Pajot. Necesitaremos importar las librerías para crear un cliente aleatorio, un poquito más adelante lo explicaré. Voy a usar un JSON, importar la librería JSON que nos va a permitir pasar el dato a través de un formato JSON al broker. Y por último vamos a usar un sleep para que los mensajes se vayan publicando cada cierto tiempo, ¿vale? Entonces declararemos la conexión al broker. Nuestro broker corre en el puerto 1883 y está en local, ¿vale? Como bien he dicho, tenemos un cliente. Cuando declaramos un cliente en MQTT, en este caso, los brokers, cuando el cliente que se conecta tiene un nombre único, podemos encontrarnos con un problema. Si el cliente publica y otro con el mismo nombre está intentando hacer otra publicación, el broker automáticamente va a cerrar una conexión y nos va a dejar con otra, ¿vale? Entonces, para evitar ese tipo de problemas, que usemos varios scripts y no nos demos cuenta, lo más recomendado es siempre usar un cliente aleatorio. Para ello, lo que hago, bueno, pues pongo un nombre de interfaz para yo saber que ese cliente corresponde a este script. Y le agrego un número aleatorio, ¿vale? Que es lo que hace aquí, es un número con una serie de dígitos para saber que nunca va a ser igual, ¿vale? Va a ser aleatorio y nunca va a ser igual. Me va a imprimir, si queréis podemos poner aquí un print, ¿vale? Para imprimir el cliente, el número de cliente. Vale, le daremos a guardar y así podemos ver cómo se va a llamar ese cliente. Haremos la conexión al cliente y este cliente es el que va a realizar la publicación, ¿vale? Entonces, primero se conectará al broker, al puerto que le hemos declarado arriba, ¿vale? Al local y al 1883. Bien. Y si comete o si tenemos algún error en la conexión, que me dé una excepción y me lo printe, ¿vale? Es lo que quiero decirle aquí. La siguiente parte es la propia publicación de los mensajes que vamos a realizar. Vamos a realizar, en este caso, para hacer la prueba, vamos a realizar que nos publique de 0 hasta 50 mensajes, solo de prueba, ¿vale? Y vamos a que cada 3 segundos se publique, que es esta última parte. Vamos a declarar el topic, os acordáis en la clase anterior, es necesario decir o ubicar el mensaje de dónde procede, entonces para ello tenemos un topic que lo definimos como casa y dentro de la casa se encuentra en el salón, por ejemplo. Y vamos a llamar a la función, que ya sabéis que en Python, a diferencia de otros lenguajes, cuando vamos a declarar una función, siempre la función debe estar en antes que vamos a llamar a la función, ¿no? Entonces va a ser declarada anteriormente, corresponde a esta parte, ¿vale? Y le vamos a pasar el topic. Bien. En esta parte, en la propia publicación, vamos a tener, por un lado, declarar, esto es siempre así, en el caso de Pajot, vamos a declarar la publicación que nos avise de cómo lo está haciendo, si hay algún problema con la publicación y qué número le asigna o qué ID le asigna al mensaje, ¿vale? La publicación, el broker, y nos va a informar de ese dato, ¿vale? Con lo cual ya sabemos que está publicándose.
También, ¿qué tenemos aquí? Tenemos definido el routing key, que es correspondiente al topic, que le vamos a pasar como string. Vamos a tener el JSON, que es el data, que le vamos a pasar a través de una temperatura, que va a ser aleatoria. Van a ser, como suponemos que estamos en una habitación, en una casa, una temperatura puede ser normal entre 15 y 35 grados, con lo cual nos va a ir siempre mirando los datos en esa franja de valor, ¿vale? A continuación vamos a tener la propia publicación, en el cual vamos a tener el topic. A continuación, el segundo valor corresponde al mensaje en formato JSON. Lo siguiente es declarar la calidad de servicio, que os lo comentamos en la clase anterior. La calidad de servicio podía ser 0, 1 o 2, ¿vale? El 2 normalmente no se recomienda porque provoca una saturación al broker. El 1 es otra de las opciones que también es bastante habitual, que es que por lo menos al menos se reciba una vez. Y el 0 es que podemos asumir que pierde mensajes, no sabemos si lo vamos a recibir o no. Bueno, en este caso vamos a poner 0. Y declararemos si queremos retener el mensaje o no. Si no queremos retener el mensaje, pondremos false, como está en este caso. Y si queremos retenerlo, es decir, que el cliente cuando se conecte, cuando se suscriba al broker, reciba el mensaje. Entonces le pondremos a true. ¿Vale? Vamos a imprimir ese mensaje, quiero verlo en la consola, que me aparezca, tanto el topic como el mensaje. Y vamos siempre, por defecto, el cliente crea un bucle para estar siempre publicando y siempre conectado al broker. Entonces existe esta estructura, en el caso de Pajot, que es cliente.loopStar, ¿vale? Y va siempre a estar conectado al broker. Bueno, pues este es nuestro script que vais a encontrar si buscáis en la librería Pajot, muchas estructuras que ya por defecto os va a decir cómo hay que hacerlas, ¿vale? Y otras partes que, bueno, os las digo yo porque en el caso, por ejemplo, del cliente no lo dicen, te das cuenta con el tiempo cuando vas usándolo y te recomiendan que siempre sea aleatorio y por lo tanto es algo que hay que añadir, ¿vale? Y una cosa que no os he comentado, que lo tengo aquí comentado y no puesto, es que como hablamos del tema siempre de seguridad, en el caso de MQTT se puede añadir tanto un user como un password a conexión al broker y además podemos añadirle un TLS, un certificado de seguridad, ¿vale? Si quisiéramos, he puesto este ejemplo para que estuviera en el código, aunque en este caso yo no tengo un broker con usuario y password puesto, pues lo tendríamos que declarar, ¿no? Podríamos usar una variable y lo declararíamos de esta manera. Pondríamos cliente.user_password_set y entonces pondríamos user y el password, le pasaríamos los dos valores y sería necesario para poder realizar la conexión, ¿vale? Siempre tiene que estar antes de realizarse la conexión al broker. Y esto sería todo para la publicación, ¿vale? No sé si hay alguna duda hasta aquí. Si no hay ninguna duda, ¿vale? Vamos a realizar el ejemplo. Ya estamos dentro del entorno virtual, entonces simplemente realizando Python publicación, vemos efectivamente, vamos a agrandarlo un poquitín más, que estamos publicando los mensajes. Me dice que el usuario que yo estoy usando, como veis, el cliente que yo estoy empleando para conectarme a broker es ese, es interfaz 63B8, es aleatorio, con lo cual no se va a repetir nunca. Me dice que hemos publicado un mensaje que le ha dado un ID 1, el broker, y corresponde con casa salud con temperatura 24. Otro mensaje, hemos publicado un segundo con temperatura 28. Así sucesivamente. Y veis que va publicando mensajes cada, creo que lo tengo abajo, cada 3 segundos, si no me equivoco. Cada 3 segundos publica un mensaje, ¿vale? Estáis viendo que estamos realizando la publicación al broker. Pararemos el script, ¿vale? Volvemos a la presentación
¿vale? Entonces ya hemos realizado este primer paso. Estamos en este script, estamos haciendo una publicación hacia el broker. Ya tenemos el primer paso hecho. ¿Hasta aquí alguna duda, José? No sé si quieres aportar algo más. No, ya comentaste los entornos virtuales. Sí comentar que en los proyectos que tenemos varias cosas solemos colocar un archivo README. En este caso no está ahí en este caso porque no lo habremos adjuntado, pero lo teníamos en el proyecto, donde tenemos que decir a otros programadores qué usamos y por qué. No es tampoco muy detallado, pero sí en líneas generales. Y comentar que teníamos 50 datos en este caso, en este ejemplo, con lo cual después se acabaría. Y son temperaturas que hemos colocado entre 15 y 35. Bueno, el rango que marca Isabel tampoco tiene mayor importancia. Pero bueno, que por eso vemos que los datos que aparecen van en esa franja de valores. Vale. Vale, una vez que ya hemos hecho la publicación, el siguiente paso sería comprobar que vamos a recibir la información cuando nos conectamos con un cliente, nos suscribimos, ¿no? Que sería este siguiente paso. ¿Vale? El 2. Entonces, vamos a realizar ahora este segundo paso. Necesitamos un cliente que publique y realizaremos un segundo script para otro cliente que se suscriba. ¿Vale? Bien, pues vamos a hacerlo. Aquí te dejo este script porque le voy a necesitar, no voy a hacer nada por el momento, pero le voy a necesitar después para poder publicar, porque si no tengo a nadie que me publique, difícilmente. Vale, pues realizaremos un script de suscripción, que es este. Bien, ¿qué hace este script? Vamos a realizar lo mismo que antes, vamos a necesitar un cliente MQTT, en este caso Pajo. Vamos a realizar una conexión también con ese cliente que sea único y por lo tanto vamos a importar esas librerías necesarias para poder realizar que sea único ese cliente. Esta de momento no voy a comentar porque es el siguiente paso. Vamos a importar el JSON para poder visualizar o cargar el dato en formato JSON y poder gestionarlo. Y voy a añadirle un timestamp que será necesario para poder visualizarlo en la base de datos. ¿Vale? Bien, esta suscripción hemos creado una clase que va a ser todo este script, ¿vale? Una clase cliente en el cual, igual que antes, necesitaremos declarar las variables para conectarnos al broker, que en este caso, vuelvo a insistir, estamos en local, con lo cual localhost al puerto 1883, que es por defecto el puerto que usa el broker, ¿vale? En este caso de MQTT. Vamos a declarar el cliente aleatorio, exactamente igual que se hace en la publicación, se haría con en la suscripción. Se realiza un cliente, en este caso, para diferenciar y saber qué tipo de cliente es, aquí le llamé cliente interfaz, si os acordáis, y aquí le voy a llamar ese client. Así de esa manera, si yo en algún momento encuentro un error, para saber o diferenciarlo, encontrarlo en los logs del broker, perdonad, veré de qué parte o qué cliente me está dando un problema, ¿vale? Y así poder diferenciarlos. Bien, aquí es importante, vamos a hacer como antes, nos vamos a ir a la parte de abajo, ya que Python siempre declaramos las funciones arriba y aquí vamos a hacer las llamadas a esas funciones. Vamos a ver cada uno de ellos. Estos son funciones, todas las que aparecen aquí en rojo, son funciones que nos indica la librería que podemos usar, ¿vale? ¿Y qué es cada una de ellas? La primera es el onConnect. ¿Qué nos dice onConnect? onConnect nos dice o nos da información del tipo de conexión, si tenemos algún problema con la conexión. Si la conexión es 0, es decir, nos retorna un RC0, es correcta. Entonces nos va a decir que el broker está conectado correctamente el cliente al broker. Si por el contrario es distinto de 0, que me diga qué tipo de error, hay una mala conexión y qué tipo de error es, que me indique cuál es. Después tenemos un disconnect, que se desconecta, y si se desconecta, qué tipo de desconexión estamos presentando, ¿no? Qué problemas tiene esa conexión. Después de realizar o de llamar a estas funciones, necesitamos hacer la propia conexión al broker, ¿vale? Haremos, como hemos declarado,
al localhost y al puerto 1883 haremos la conexión, ¿vale? Una vez que hemos realizado la conexión, vamos a poner que nos loguee toda la información que es correcta. Esto es súper importante, sobre todo cuando estamos desarrollando, porque NonLog nos da toda la información que está sucediendo con el cliente, ¿vale? Si está publicando, si está conectando, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante esta función, sobre todo cuando estamos desarrollando y sobre todo cuando estamos empezando. Yo os recomiendo que la declaréis, ¿vale? Que la pongáis. Y simplemente tendrá esta estructura, ¿no? Haréis el log y que os muestre los errores que va o los problemas que se va encontrando el cliente con el broker. Después declararemos la suscripción, que es lo que nos interesa. ¿A qué nos vamos a suscribir? Bueno, pues al mismo topic que habíamos declarado en la publicación. Si os acordáis, en la publicación, tenemos aquí abajo, declaramos un topic en el cual se van a publicar los mensajes, que es casa/salón. Bueno, pues necesitamos suscribirnos a ese topic, ¿vale? Casa/salón. Y podemos decirle al suscriptor también que se suscriba con calidad de servicio. Para este caso, pues le he puesto calidad de servicio 1, que me diga al menos que una vez llegan los mensajes. Bien. Y a continuación haremos que una vez que se ha suscrito, que nos mande o que nos muestre los mensajes, ¿vale? Pues con esta función de mensajes nos iremos aquí arriba y veremos los mensajes que vamos recibiendo. Esta función nos permite que con pasar los siguientes valores: cliente, user data y mensaje. Para poder printear el mensaje pondremos mensaje payload, ¿vale? Después ponemos topic y podemos printear el topic. Y si queremos cargarlo en formato JSON, ese mensaje, pues que nos lo printee. ¿Qué vamos a hacer con el mensaje? Como es necesario insertarlo posteriormente a base de datos, podríamos quedarnos ahí y eso sería simplemente la conexión entre una publicación y una suscripción y ver que hay comunicación. Pero como nosotros vamos a insertarlo en base de datos, necesitamos crear una tabla, ¿no? Con esa información que se nos va a ir almacenando y posteriormente vamos a poder visualizarla con Grafana. Entonces es necesario separar cada parte de ese mensaje, ¿no? Entonces voy a coger y voy a separar, voy a hacer un split de ese mensaje, porque si os dais cuenta me va a venir casa/salón, ¿vale? Pues del topic voy a coger la primera posición, va a corresponder a la vivienda, la segunda posición va a corresponder con la ubicación, es decir, aquí me tiene que printear casa y aquí me debería de printear salón. Bien. Pondré el timestamp, ¿vale? Pondré que me muestre en UTC Now, en este caso, para poder visualizarlo con Grafana necesita estar en ese formato, el timestamp, y la temperatura, ¿vale? Que la cogeremos del JSON que estamos pasando, que si os acordáis tiene esta estructura, con lo cual le digo que me coja el campo del data que corresponda con temperatura. Entonces, que me printee por un lado la temperatura y por otro lado el tiempo, las dos cosas, ¿vale? Que están aquí. Bien, pues, y por último, y para finalizar, una vez que nos muestra todo el mensaje, para que todo ello, el cliente esté conectado y pendiente de todo lo que llega y lo que deje de llegar, vamos, para ver todo lo que hay, se pone loop forever, es decir, que siempre esté conectado, que siempre esté pendiente y escuchando todo lo que está llegando al broker, ¿vale? Pues esto sería todo. Aquí tengo una llamada que vamos a usar en el siguiente paso, que es un to-do. A veces en programación, cuando algo nos queda pendiente de programar o queremos declarar alguna función, usamos el to-do, que es todo lo que queda pendiente por hacer, ¿no? En este script será necesario hacer una conexión a la base de datos y entonces por eso pongo ese to-do, ¿vale? Entonces que sepáis por qué está ahí y está dentro del mensaje, porque obviamente es información que nos va a llegar por el mensaje. ¿Hasta aquí alguna duda? Vale, sí.
Si no tenéis ninguna duda, vamos a ver la comunicación. Efectivamente, ver qué pasa. Para ello, necesito abrir otro terminal, que abriremos el entorno virtual, es decir, nos conectamos a ese entorno virtual y haremos o llamaremos al script Python de suscripción, ¿vale? Voy a poner los dos aquí, decidme si se ve bien, que creo que sí. ¿Vale? Este es un. Voy a ponerlos más o menos iguales. Este es otro. Publicación y este es de suscripción. Lo primero que vamos a hacer es lanzar el de publicación. ¿Vale? Ya me está publicando. Y a continuación lanzo el de suscripción. ¿Vale? Vamos a esperar un poco. Vemos que nos llega un mensaje con temperatura 33, con temperatura 27, con temperatura 31. Es decir, nos estamos comunicando. Vale, vamos a ver qué es lo que me printea, ¿vale? ¿Qué es lo que me muestra? Me dice, en primer lugar, que estamos, por eso era importante lo del log, estamos suscritos al topic Casa Salón con calidad de servicio 1. ¿Vale? Eso es lo primero que nos dice. La conexión es buena, nos reporta una conexión que es OK con 0, es decir, es correcta. Vamos a empezar a recibir mensajes, ¿vale? Y recibimos el primer mensaje, que lo que significa esto es calidad de servicio 0, retenido 0, mensaje de momento 0 y el topic, que es este, y el peso del mensaje son 19 bytes, ¿vale? Esto es lo que se está transmitiendo. Tenemos que el mensaje ha sido temperatura, 34 grados, que el topic está en Casa Salón, lo hemos desglosado, nos printea, por lo tanto, la ubicación que os comentaba antes y la vivienda, el timestamp o el tiempo y la temperatura. Eso es lo que está mostrando todo el rato. Vamos a ver que sigue conectándose y que sigue llegando la información. Que veis que es correcto. Aquí 27, aquí 27. Aquí 29, aquí 29. ¿Vale? Ya estamos conectándonos, ya estamos recibiendo información. Bien. Una vez que tenemos esto hecho, vamos a pararlo, los dos, y vamos a ir a la presentación de nuevo. ¿Vale? Hemos hecho la publicación hacia el broker, hemos realizado la suscripción hacia el script, con lo cual ya estamos recibiendo información, y el siguiente paso sería el insertar datos en base de datos, ¿vale? En PostgreSQL. Este sería el siguiente paso. No sé si José quieres decir alguna cosa, puntualizar. Está impecable. La verdad que habíamos planteado que lo programara Isabel porque yo tenía problema el otro día con el PC y a veces la digo que explica todo muy rápido porque ella lo ve, tiene ya muchos años de experiencia con ello y lo tiene dominado, pero para el que no lo entiende, pues a veces lo explica algo rápido y hoy lo ha explicado impecable, así que no hace falta repasar nada. Simplemente es un mensaje que se envía y un mensaje que se recibe. Es tan simple como eso. Vale. Bien. Ahora vamos a realizar la conexión a la base de datos. He realizado un script, esto lo damos ya en Python para Big Data. Es importante, como veis, crear bases de datos porque nosotros vamos a hacer la recogida de información y por lo tanto necesitamos tener esa información almacenada de alguna manera y una herramienta fácil es una base de datos, ¿no? Entonces, en Big Data y más en el camino en el que vamos, pues se utilizan muchísimo las bases de datos. En este caso, PostgreSQL. Para realizar la conexión a PostgreSQL usamos la librería que os comentamos antes, PSICO-PG2. ¿Vale? Vamos a utilizar o vamos a importar Isolation Level Autocommit, que nos sirve para hacer persistente todos los cambios que vayamos realizando, ¿vale? Entonces vamos a hacer la conexión a la base de datos, que en mi caso he creado una base de datos que se va a llamar EIP.
voy a crear, o yo tengo conectada este ejemplo, que siempre lo uso en clase, con mi user y mi password, ¿vale? Que veis ahí, está en local, por lo tanto localhost, y por defecto el PostgreSQL corre en el puerto 5432, ¿vale? Vamos a hacer que la base de datos realice un insert de datos gracias a un cursor, que realizaremos aquí la llamada a ese cursor, y usaremos la estructura esta para insertar bases de datos, para insertar los datos en la tabla IoT, ¿vale? Con los datos que le vamos a pasar de vivienda, ubicación, temperatura y tiempo que hemos mostrado anteriormente cuando hemos recogido el mensaje, ¿vale? Todos estos datos los vamos a pasar. Para hacer esa llamada a este script de conexión a la base de datos, he creado esta llamada que le digo from connect, que es como se llama el script, import insert database, ¿vale? Que es esta función. Estoy llamando a esta función. Bien. Y a continuación, pues les comentaré esta parte para poder hacer la inserción en base de datos. Y para poder visualizarlo, nosotros usamos o impartimos durante la clase de Big Data de programación, usamos el Adminer. Podéis usar cualquier otra herramienta que tengáis para poder visualizar bases de datos. Vamos a usar el Adminer y yo aquí tengo mi tabla creada, donde voy a tener la vivienda declarada como un carácter 20 de longitud. La ubicación también va a ser un string de 20 de longitud. La temperatura va a ser un entero y el tiempo, la columna tiempo, que va a ser un timestamp, ¿vale? Y vamos a poder visualizar los registros que van a ir llegando de la suscripción y va a ir insertándose en base de datos, ¿vale? Entonces, vamos a hacer lo mismo que antes. Voy a tener mi publicación, mi suscripción, ¿vale? Voy a borrar para que quede toda la pantalla limpia, ¿vale? Lanzamos la publicación. Voy a comprobar que guardé. Sí, ¿vale? Control S. Vamos a darle a conexión, ¿vale? Veo que estoy teniendo comunicación y ahora daré aquí para ver si me insertan los datos. Bien, estoy viendo que está insertando datos. Yo tengo que dar aquí a refrescar para poder visualizar que está entrando datos, ¿vale? Hasta aquí ya tenemos la publicación, ya tenemos la suscripción y, por último, la inserción a base de datos. Bien, voy a parar los scripts. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vuelvo a la presentación, hago un repaso, publicación realizada, suscripción realizada, inserción a base de datos. ¿Qué nos queda? Nos queda la última parte, que es usar Grafana. Grafana es una herramienta que nos permite visualizar información que tenemos en base de datos, ¿vale? Entonces, vamos a irnos a Grafana. Grafana ya lo tenemos ejecutado, lo tengo aquí. Isabel, perdona, borra si Sí. quieres ya lo de Adminer, porque a lo mejor después se ve mejor si entran en Vale. los mensajes. Para borrar, voy a la consola, borro la tabla, ¿vale? Y ya no tengo información. Bien. Este es Grafana. Voy a ir. Esta es mi ventana principal. Grafana esa es una herramienta para poder visualizar información que contiene a tiempo real las bases de datos. Entonces, para poder realizarlo, iremos a configuración, generar bases de datos. Voy a borrar este porque me quedó, aunque no he cubierto nada, pero prefiero esta ventana para que la visualicéis bien. Configuración, elegir bases de datos, añadimos bases de datos. Aquí, como podéis ver, os ofrece muchísimas herramientas que podéis usar con Grafana, todas las conexiones, todo lo que queráis usar. En nuestro caso vamos a conectarnos con PostgreSQL.
Vamos a declarar la configuración necesaria. En este caso, mi puerto es el del Docker, que es 172.19.01, 5432. La base de datos... Perdona, Isabel, que esto, para que aquellos que sepan cómo va, eso simplemente es con ipconfig, nada más. Y ya vais a una información concreta y lo pegáis ahí, no tiene más. Sí, en mi caso declaro las credenciales, que ya os comenté que eran las del propio script. Vale. Deshabilitamos el TLS porque no tenemos ahora mismo ningún TLS. Si lo tuviéramos, lo declararíamos. Y una vez que tenemos toda la información y que vemos que está bien, damos a Save Test y me dice que ha sido actualizada y que la base de datos se ha conectado correctamente. ¿Vale? ¿Vale? Volveremos aquí, iremos al panel, que yo lo tengo medio generado. Daremos a añadir panel. ¿Vale? Cogeremos y escogeremos Time Series, en este caso. Aquí podemos seleccionar nuestra base de datos, seleccionaremos la tabla, que en este caso, como os acordáis, es IoT, esta es mi tabla, IoT, la columna Time, después declararemos la variable, que en este caso es temperatura, y que filtre los datos en relación a este parámetro, ¿no? Al parámetro que podemos seleccionar. Daremos Save y Aplicar. Vale, pues ya tenemos nuestro panel. Aquí está nuestro panel. Mira, se me olvidó añadirle el título. Vamos a poner, por ejemplo, temperatura. Vale, daremos Save. Y ya tenemos el panel creado. ¿Vale? Así de fácil. Grafana, la verdad, es una herramienta súper sencilla de usar y muy fácil y muy intuitiva. Vale, pues vamos a ver si nos visualiza los datos. Para ello, ¿qué hacemos? Tenemos este script aquí, este otro script aquí, que es el de publicación, lo lanzamos, la suscripción, lo lanzamos y vamos a ver si funciona. Daremos actualizar y cada 5 segundos me arrojará un valor. Veremos que aquí se van insertando en base de datos y que vamos recibiendo toda la información que se va publicando a tiempo real gracias a Grafana. ¿Vale? ¿Qué más nos permite Grafana? Pues como os he dicho, podéis mostrar que haga una petición cada 5, 10, 30 segundos. Podemos decir que nos muestre los 15 últimos minutos, o el tiempo que nosotros decidamos, ¿no? Y es fácil y sencillo, como veis, no hay problema y estáis monitorizando algo a tiempo real. ¿Vale? Este es un ejemplo de series temporales que podéis usar y ver. ¿Vale? No sé si tenéis alguna duda hasta aquí. Si nos fuéramos al ejemplo que teníamos, va a ampliar. Hemos hecho la publicación. Finalmente hemos hecho la suscripción. Esa suscripción nos ha llevado a insertar a base de datos. Y por último, la visualización gracias a Grafana a tiempo real de esa información, ¿no? Que sería todo el proceso. Vale, aparte de esto, no sé si José quiere decir algo más. A ver. Creo que ha quedado claro, es la complementación de varias tecnologías. En el paso final lo que vemos es cómo van entrando los datos, cómo se visualizan y tocamos dos cosas importantes. Una es visualización de datos en tiempo real y otra visualización, lo que es la propia visualización, cómo tenemos los datos. A partir de ahora hay una serie de mejoras, como comentamos el último día, que hay unas cuantas más, estas son unas pocas de ellas,
Y teniendo series temporales, pues podemos utilizar conocimientos de Machine Learning para predecir, podemos utilizar aplicaciones más completas, usar diferentes tipos de tecnologías e incluso avisos para temperaturas anómalas cuando queramos tener un control de todo, pero en un momento puntual se va mucho la temperatura o por arriba o por abajo, pues que podamos actuar frente a ese problema. Entonces, esto es un prototipo y tiene una profundización casi infinita. Ya es cuestión del tiempo que se quiera invertir. No es para programarlo en una hora, que se vea línea por línea cómo se va programando. Nos ha llevado un poquito más de tiempo por ese motivo, pero veis que todo tiene una explicación clara de por qué se relaciona y de qué manera, y todo tiene usabilidad. Entonces veis que Python es una herramienta que puede hacer muchas cosas. Los del programa veis que se utiliza para Big Data, Hacking y Machine Learning. Aquí veis para Internet de las cosas. Entonces, que veáis que aprendo bien el lenguaje de programación, tenéis mucho campo de acción, simplemente eso. Sí, que bueno, esto es un ejemplo pequeño, por así decirlo, pero que imaginaros monitorizar cualquier proceso en el cual vais insertando información en una base de datos y posteriormente esa información que tenemos en base de datos ya se realiza un Big Data, es decir, tenemos que filtrar esa información, ver qué ha ocurrido, qué variaciones ha habido. Y posteriormente podemos realizar incluso un modelo predictivo para saber cuáles son los problemas que hemos tenido y cómo poder solucionarlos o solventarlos, ¿no? Entonces, que veáis la importancia de toda la tecnología, todos los pasos que son necesarios y que Big Data al final engloba un montón de cosas y un montón de información y que una base de datos suelen ser muy grandes en este caso, ¿no? En el caso de Internet de las cosas, porque vamos a coger datos de todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Entonces la información va a ser enorme o es enorme, de hecho. ¿Vale? Y bueno, eso, la finalidad fue realizar el panel. Podéis realizar este segundo panel, también es otro ejemplo que teníamos. Bueno, hemos decidido hacer el principal de series temporales. ¿Vale? Y bueno, si tenéis alguna sugerencia, una pregunta. Ya hay preguntas por ahí. Mauro. Sí, hola, ¿me escucháis? Sí, perfecto. Hola, excelente la presentación, primero que todo. Mira, tengo una duda. Ahora mismo estáis haciendo la suscripción desde tu ordenador, ¿no? Red local. Sí. Sería, si lo queréis pasar a un servidor en línea, pues instalar el Docker en el servidor y Grafana también en el servidor y todo en el Sí, servidor, ¿no? sí, Para sí. que Tú es... el cliente lo podrías poner donde tú quieras, pero el Grafana y el MQX, en este caso que es el broker, sí necesariamente, y Postgre deberían de estar en el servidor que vayas a trabajar con él, sí. Ujú. Vale, vale. Muy Sí, bien. sí. Sí, Y eso era. declarando las conexiones, claro, os recomiendo siempre seguridad, por lo tanto, user y password. Y también si podéis TLS, todo lo que se pueda añadir, mejor. Sí, que Para he evitar trabajado problemas. antes con IMQX, pero no estoy muy familiarizado con los Dockers. Entonces, por eso te preguntaba si que Docker es un servidor donde almacenas la información en el propio servidor de Docker o Docker se instala en el servidor como servicio, ¿no? Sí, Será vale, efectivamente, la segunda opción. Se muy instala bien. como servicio y se almacenará dentro de Docker, ya que Docker es un subsistema dentro de tu sistema, ¿vale? Vale, muy bien. Gracias. No sé. Nadie más se atreve. Sinceramente, yo vengo de sistemas ahora mismo, estoy en el trabajo como lo habéis explicado, o sea, teniendo nociones prácticamente de programación, pero un poco más de sistemas, increíble. O sea, me ha quedado claro sin a lo mejor entrar en demasiado detalle en el código. Gracias. Venga, ponerles en un aprieto. Hay que poner a aprovechar. Venga. Una pregunta. Venga, Dime, sí, adelante. Víctor. Víctor, soy Víctor. Nada, agradeceros el tiempo, la verdad que ha estado genial para tener una visión general
de cómo son las conexiones y todo el potencial que se le puede sacar, ¿no? Pero mi pregunta es en relación a la base de datos. Entendiendo que estos son sistemas IoT y estamos recibiendo un volumen de datos brutal, Postgre para este tipo de proyectos sería lo indicado, o tendríamos que tirar luego de otra base de datos, de un data lake, para luego poder hacer una explotación en función de hacer un machine learning, de hacer un análisis más profundo. O sea, ¿cómo lo Ahora ves? mismo hay dos opciones. Sí. Postgre ahora mismo está siendo brutal, pero brutal. Postgre está teniendo ¿cómo decirlo? Un soporte, sería la palabra, un soporte muy grande, ya que es un open source y por lo tanto hay muchos desarrolladores interesados en él. Y Postgre ahora mismo es quizá la más importante, ¿no? Existe, yo que estoy en proyectos europeos, existe otra base de datos que se utiliza sobre todo para este tipo de Internet de las Cosas, que lo emplean, que se llama Crate DB, Crate Database, que también vais a encontrar, ¿vale? Que sirve también para series temporales, ¿vale? Y es la que más se está usando, pero es un estándar y usa como por debajo, usa PostgreSQL. O sea, al final está muy importante ahora mismo saber PostgreSQL porque es, ya os digo, la más importante de todas que se está empleando. Pero bueno, Crate Database, que se basa en Postgre, es quizá la que se está usando, sobre todo esto para tipo de escalado y demás, se está empleando mucho en proyectos europeos y demás. Bueno, pues os lo comento porque está ahí, ¿no? Pero está basada en Postgre, al final sí vale para este tipo de proyectos. Postgre es muy potente, muy potente. Y es gratis. Eso es. Un open source que lo que le permite también es lo bueno, ¿no? Que todo el mundo está interesado en que mejore y por lo tanto es muy Claro. potente ahora mismo. Además Hay que es mucha gente es gratis mejorando. hasta para uso comercial, que lo cual eso lo hace muy interesante. Tenemos que ver el caso de los Dockers, que ya están poniendo limitaciones para empresas, pero bueno, de momento, a ver. Suele Iremos pasar viendo. siempre. Iremos viendo. No, pero Postgre ya lleva un montón de años, o sea Sí, que... sí. Si me permitís una pregunta más Sí, en sí. Sí, relación sí, sí. a, o sea, hablando de IoT y entiendo que aquí el tema de seguridad puede ser crítico. El tema de securización de las llamadas y todo esto, como, o sea, noción general, no creo que haya tiempo para entrar en mucho detalle, pero ¿cómo se haría? ¿Cómo sería una securización de las llamadas, tanto, tanto desde el primer script para llegar al broker, como desde el broker hasta la base de datos? Como os he comentado, el broker podéis declarar el TLS, que es el certificado de seguridad, y por lo tanto ya va cifrada la conexión. Y también podéis poner un user y un password, declararlo. Tenía puesto en la... Sí, he visto el user y password, pero Sí, ¿no hay pues alguna manera también un poco más el TLS. segura de hacerlo? Me El refiero, TLS, para no tener que, un para certificado que, de seguridad. y digo Sí, para que sí, no sí. aparezca, porque sé que tengo una lucha constante, o sea, desarrollo siempre ponen en claro las claves y por otro lado, pues supongo que se podrá hacer algún tipo de enjaulamiento o algo así para evitar el poner en el código las claves y todo esto. Sí, claro, esto después tendrías que modificarlo y intentar que no se viera. Sí, sí, eso, claro, sí, Bueno, sí, 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 sí. eso está bien así o sea, había otra No, manera mejor de así no, hacerlo. tendría que hacerse de otra forma, sí, correcto. Sí, sí, Vale. claro. Las password y eso tiene que ir completamente cifrado. Debería de ir en un script aparte que jamás debería estar, por supuesto, en ningún GitHub ni nada de eso. Y todo privado, ¿no? Y después eso, añadirle el TLS, que es el certificado de seguridad. Y yo he usado en algún caso para cifrar incluso el propio mensaje. Es decir, el mensaje se podría cifrar con un hash y cifrarlo. Y solo tú sabes el cifrado que tiene ese mensaje, ¿no? Además, pesaría menos incluso. Podéis ver que os printea los bytes que está transmitiendo, por lo cual, dependiendo del tamaño del mensaje, pues se podría incluso recortar también de esa manera, ¿no? Mandándolo como un hash. Entonces, bueno, ese tipo de cosas, todo lo que se pueda añadir en seguridad, por supuesto, está bien hecho.
Vale, muchas gracias. ¿Nadie más? Bueno, pues entonces damos por finalizada esta sesión. Ha sido muy interesante, muy ilustrativo sobre todo. Me ha gustado más. La aplicación esa en la presentación indicando los pasos ha dado mucha claridad y bueno, pues daros las gracias a todos los asistentes, a José Manuel, a Isabel, a todos bienvenidos y como tendremos más webinars sobre Python y seguramente Isabel y José Manuel nos volverán a dar alguna lección magistral, estaréis invitados a la próxima cuando lo organicemos. ¿De acuerdo? Venga, Muchas pues gracias. muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Buena tarde. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Igualmente. Muchas gracias.